Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro primero de Reyes, capítulo 18, versículo 27. Dice la palabra: Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Señor, te damos gracias. Hoy reconocemos, Señor, tu poder y tu majestad. Te pedimos, Padre eterno, que tú nos hables tu palabra, tú nos ministres, Señor, con ella, que nos alumbres nuestro entendimiento, Señor, con tu palabra, que es fiel y verdadera, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía, seguro que es un dios, pero tal vez está meditando o está ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Bien, estamos viendo estos dos versículos, que nos muestra o nos narra este evento de enfrentamiento espiritual entre Elías y los profetas de Baal de su tiempo. Como sabemos, en los días de Acab, rey de Israel, quien estaba casado con Jezabel, se había perseguido a los profetas del Señor Dios, es decir, se había perseguido a los profetas que anunciaban la palabra de parte del Dios de Israel, y se había empoderado, defendido y honrado a los profetas de esta figura demoníaca que es Baal, ¿sí? Un dios con D minúscula, valga la aclaración, que era adorado por los pueblos vecinos, que fue traído a Israel por estas influencias extranjeras, y en tiempos de Jezabel pues se oficializó prácticamente el culto a Baal, de tal manera que vemos el enorme daño que hizo esta mujer a Israel, conduciendo, incitando al error, al pecado, y prácticamente estableciendo un culto a un demonio, ¿sí? Y también honrando el sacerdocio de ese Dios, con D minúscula, insisto. Todo lo contrario, pues, como sabemos, ocurrió para los profetas que en su boca portaban la verdad profética del Dios verdadero. A ellos se les persiguió y se les dio muerte y se les despreció, básicamente en tiempos de Acab y Jezabel, pues tener la palabra profética era pues un tema de altísimo riesgo, porque eran perseguidos, despojados de lo que les pertenecía y exterminados. Hay un pasaje por ahí que narra la historia de un hombre, Abdías creo que se llama, a ver si lo ubico. Abdías, sí, Abdías, que era un miembro de la corte eh, cercano a Acab, le servía como mayordomo. Y este hombre escondió, dice, eh, a 100 profetas del Señor de Jehová, profetas de Jehová, y los escondió de 50 en 50 en cuevas, es decir, los dividió en 50 y en 50, y los escondió y los sustentó, como dice la palabra, con pan y agua. Eso nos muestra que la persecución a los profetas de Jehová fue decidida, determinada, y fue una persecución que en realidad
puso a correr a los siervos de Dios, ¿sí? Abdías tuvo la osadía y el valor para hacer esto, y el Señor lo respaldó. Al final sabemos que Abdías eh, sale bien librado de la situación y, y básicamente sigue trabajando en el lugar donde lo que le correspondía, era administrando o haciendo mayordomía de algún aspecto de Acab, puede ser de las posesiones, bueno, esos ya son detalles, pienso yo, innecesarios. Lo cierto es que es en estos tiempos donde se produce este enfrentamiento. Entonces vemos a un profeta de Jehová, Elías, eso sí, con una unción, con un manto profético inigualables, la verdad hay que decirlo, versus como mínimo 400 profetas de Baal, porque sabemos que habían muchos más profetas de otros eh, cultos, digámoslo así. Pero el enfrentamiento que vemos en el Monte Carmelo es entre los profetas de Baal y Elías. Elías le fue dada palabra, ¿sí? Para que provocara, digamos, este enfrentamiento, y el Señor quería demostrarle a Acab, ¿sí?, que él era el único Dios que podía hacer las cosas, ¿sí? El tema era muy sencillo, había que ofrecerle un, un sacrificio y pedir lluvia. Y cuando pidieran lluvia, pues el que mandara la lluvia, el fuego sobre el sacrificio, ¿sí? Perdón, no la lluvia, sino el fuego sobre el sacrificio, había que ofrecerle sacrificio, y quien mandara el fuego sobre el sacrificio, pues ese era Dios, ¿sí? Y el otro no lo era. Entonces nosotros vemos que pues comienzan estos profetas de Baal a hacer todo su ritual, su puesta en escena, digámoslo así. Imaginemos un número considerable de profetas, ahí estaban los 400, moviéndose, haciendo sus rituales, dice la palabra de Dios, que se herían, que se sajaban, que se sacaban sangre, que hacían una especie pues de cantos, todo eso. Eso lo podemos encontrar allí, en lo que acabamos de leer, ¿sí? Saltando, eh, pidiendo que Baal les respondiera, ¿sí? Y, insisto, la petición era: envía el fuego sobre el holocausto y consúmelo. Y Baal no respondió. Eso nos muestra que en realidad, eh, aunque la gente ponga su fe en muchas cosas, en dioses, en figuras, de quienes esperan respuesta o que creen en su confusión, que pueden dar respuesta a las peticiones, pues eso no es así, ¿sí? Y aun cuando hubiera una figura espiritual, una entidad espiritual, detrás de un culto idolátrico, jamás, nunca se va a comparar la potencia, la capacidad, el poder que tiene el Dios verdadero frente a todas esas criaturas, porque no son sino criaturas creadas, ¿sí? Entidades espirituales que por lo general están en rebeldía contra Dios. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de Dios, para darle el calificativo de Dios a Dios, valga la redundancia, es porque entendemos que hay características en Él que le hacen estar por encima de todo, ¿sí? Y por encima de todos. Para que uno diga Dios con D mayúscula y que entendamos por solo tener esa D mayúscula que se trata de un ser que está por encima de todos en poder, en potencia, en capacidad, pues tiene que estar, tenemos que haberlo visto, entendido, nos tiene que haber sido enseñado. ¿Por qué? Porque en lo otro pueden ser entidades espirituales que no están ni siquiera cerca del poder de Dios. Esto se ve, por ejemplo, cuando el arca del pacto es llevada a templo de Dagón en territorio filisteo, en tiempos de Elí. Vemos que Dagón amanece caído y, digámoslo así, postrado delante del arca del pacto, ¿sí?
porque no hay fuerza espiritual superior a la de Dios, el Señor, el Dios verdadero, ¿sí? Y con ello, ¿sí?, entendemos que pues eso afecta directamente a quienes se relacionan con Él. Y es que nuestro Dios es de un poder ilimitado, de una capacidad ilimitada, de una potencia inigualable. Y obviamente uno escucha todas estas cosas y dice, está bien, yo ya lo sé. Bueno, entonces quisiera yo pasar a lo siguiente, porque estamos hablando de que sabemos o se ha entendido con quién nos estamos relacionando, ¿cierto? Pues si es así, ¿por qué a veces la gente no recibe respuestas de parte de Dios? ¿Sí? O lo que es peor, ¿por qué muchas veces se pone la confianza en cosas que no son Dios? ¿Sí? Las cosas que no son o no pueden darnos lo que Dios nos da. ¿Sí? La protección que en Él encontramos. ¿Sí? Realmente no es tanto que digamos o que entendamos o que pretendamos mostrar que sí comprendemos el hecho de que Dios está por encima de todo. La forma de probar esto es que confiamos en Él. Si no lo hacemos, pues queda sin efecto todo lo que nosotros podamos decir. ¿Estamos de acuerdo? Porque nosotros nos damos cuenta que a la gente le resulta más fácil poner su confianza en cosas que no son como Dios, ¿sí? Y ahí pues obviamente viene fracaso. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que dice la carta a los Gálatas capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo habla precisamente de eso. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. O sea, lo que diferencia a los espíritus demoníacos, las entidades espirituales demoníacas, también los ángeles, también a los hombres, a los seres humanos, o lo que es peor, a un objeto inanimado, inerte, con Dios es una cuestión de naturaleza, no son lo mismo, ¿sí? Y el hombre a lo largo de los años, por la ignorancia, ha puesto confianza en cosas que por naturaleza no son dioses. Ahí están demonios, criaturas creadas, objetos creados. Por eso el hombre ha adorado al sol, a la luna, a las estrellas, a las constelaciones, ha adorado al mar, ha adorado a la tierra. ¿Sí? Por eso decir, por ejemplo, la madre naturaleza es un concepto incorrecto que proviene de esa ignorancia, de esa falta de claridad acerca de la situación. ¿Sí? La naturaleza no es para nada capaz de autocrearse, por ejemplo, y de poner en marcha procesos que no le han sido dados por el diseñador, que es el Señor, que es el creador. Entonces nosotros vemos que eso ha sucedido a lo largo de la estancia del hombre en la tierra por la ignorancia, insisto, por la ruptura de relaciones con el Señor, porque Dios mismo pues ha escondido su rostro, pero también porque la gente le ha desobedecido, y esa es más o menos la situación. Entonces, cuando nosotros vemos esto y decimos, yo ya lo sé, entonces, ¿tú con quién te estás relacionando? ¿Con alguien que por naturaleza o con algo que por naturaleza no es Dios, o con Dios? Y si es con Dios, con quien te estás relacionando, ¿qué se espera que suceda? ¿Sí? Pues ¿qué se espera que suceda? Que el Señor responda a nuestras peticiones, que Dios se manifieste en nuestras vidas, que se vea la presencia de Dios vivo, presente, omnipotente en la vida de quien dice estar relacionándose con Él. ¿Estamos de acuerdo? Cuando le conocemos es que se viabiliza este asunto junto con el tema de la reconciliación. Es decir, lo primero para relacionarse con Dios es conocerlo, que nos enteremos que está Dios y que es diferente a todo lo que conocemos.
¿sí? Y luego hay que reconciliarse con Él, porque si uno no está reconciliado con Él, pues obviamente no tiene acceso a relacionarse con Él. ¿Sí? Entonces, quien no le conoce pone su confianza en cualquier otra cosa. Por eso la gente, en su desconocimiento de Dios, pone su confianza en los objetos, en las personas, en el sistema político, pone su confianza en qué, en personas, ¿sí? En fin, en cualquier cosa que por naturaleza no es Dios, no puede sostenerte en ciertas situaciones. En cambio, Dios sí en todas. No puede proveerte el hombre en ciertas circunstancias. En cambio, Dios sí en toda circunstancia puede proveerte. El hombre no puede proveer soluciones a todo, ¿sí? En cambio, Dios sí puede proveer soluciones a todo y a las cosas donde el hombre se queda corto. Por eso es que la ciencia también se ha vuelto un ídolo. Ahora la ciencia es un ídolo. Y entonces la ciencia es prácticamente venerada porque como la gente dice, es que la ciencia no respalda esto o aquello. Pero es que la ciencia te voy a decir algo. La ciencia no tiene respuestas para todo lo del hombre. Por eso hay gente que se autodenomina o es denominado por muchos como grandes eruditos y académicos en el ámbito de la ciencia y no encuentran respuesta a todo lo que les sucede. Con Dios, con el Señor es diferente. Pero ojo, esto no significa que lo que Él vaya a hacer va a ser al antojo de nosotros, de lo que nosotros queramos. Eso no significa, pero sí significa que en la relación con el Dios vivo, pues va a haber una sobresaliente diferencia con quienes no tienen la presencia de Dios en sus vidas. Si usted ha conocido al Dios y se ha reconciliado con Él por medio del Evangelio, le voy a decir lo que sucede en su vida. Va a verse la presencia del Omnipotente en su vida. Va a haber una diferencia notoria en lo que a usted le sucede y cómo le suceden las cosas que a los demás. ¿Sí? Vamos a tener respuesta de parte del Señor. Vamos a tener atención de Él hacia nuestras necesidades. Vamos a tener esa condición de ser atendidos por el Señor, ¿sí? Como el caso de Elías, porque es que Elías es una persona que es atendida por el Señor. Vemos que le manda los cuervos para ser alimentado y más adelante pone para su provisión y sustento a la viuda de Sarepta, ¿cierto? Entonces creemos que estamos frente a un Dios que se anticipa, un Dios que puede mitigar los efectos de una crisis colectiva en los individuos que le creen y le reciben, ¿cierto? Ahora, cuando se están presentando el sacrificio, volviendo a los versos que citamos de Reyes, Primera de Reyes, vemos que ellos hacen todo un ritual y no reciben respuesta. Eso es porque obviamente la contienda espiritual es una batalla perdida para cualquier entidad espiritual que esté detrás de la figura idolátrica de Baal. ¿Sí? No puede. Mire, dice, en el 26 dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz. Alguien puede decir, pero yo tampoco escucho la voz de Dios, del Dios verdadero hoy. ¿Sí? Pretendiendo indicar con esto que cuando dice no había voz, pues se está refiriendo necesariamente a una voz audible, que venga o que provenga desde el ámbito espiritual hacia el ámbito físico, que es con los oídos que nosotros percibimos los sonidos. ¿Sí? Y no es correcto, aunque Dios el Señor sí puede hacerse oír en el espacio físico, lo que está queriendo decir aquí es
que no responde, ¿sí? Simplemente eso. O sea, que no resuelve lo que se le está pidiendo, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. ¿Sí? ¿Qué sucedió cerca del mediodía? En el versículo 27 dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Diciendo, en otras palabras dice, seguro que es un Dios con D minúscula, pero tal vez esté meditando. Entonces, al ver que no tiene la atención, pues él comienza a burlarse. Pero ¿qué hubiese pasado si Elías no recibe la respuesta más adelante a la petición? Pues sencillamente que hubiera sido, le hubiera sucedido lo mismo, que ellos se hubieran burlado de él. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros realmente vivimos una experiencia con Dios, muy difícilmente la gente puede burlarse. Al principio pueden burlarse de tu fe, pueden burlarse de tu doctrina, pueden burlarse de que tú asistes a la iglesia y te congregas, pueden burlarse de que tú no practicas lo mismo que ellos. De eso todos se pueden burlar, pero cuando vean que la diestra de Jehová omnipotente te sostiene, te protege, te promociona, te exalta, te cuida, te guía para que no cometas errores, la gente comienza a, desde la distancia, tener respeto. Al menos no se atreven a decir tanto como podrían decirlo si no ven el actuar de Dios en la vida. Porque hay que entender que también hay gente impía y hay gente que no le bastan las evidencias. Son gente que va a estar siempre tratando de disminuir con su incredulidad la presencia de Dios, prácticamente diciendo que Él no ha obrado, ¿sí? No ha obrado, no ha actuado. Y obviamente eso es un completo error y un completo desfase, ¿sí? Que tiene que ver, insisto, con la dureza del corazón, ¿sí? Pero cualquiera que tenga una sensibilidad siquiera pequeña podría observar y como mínimo callar. Dice, esta persona realmente la veo mejor. Dios le defiende, Dios le ha guiado, es una persona que parece que no tiene, está llena de algo de lo cual no estoy lleno yo, porque recordemos que nosotros tenemos al Espíritu Santo, ahora ella morando dentro de nosotros. ¿Sí? Y eso pues muchas veces la gente lo tiene que percibir. ¿Sí? Ahora usted me dice, pero para eso sería necesario un despliegue como el que hizo Dios en frente de Elías. Sí, yo entiendo. Yo entiendo. Por ejemplo, una cosa es vivir con el Espíritu Santo dentro, ¿sí? Y otra cosa, por ejemplo, es que mande fuego. En el sentido de que, pues, eso es un despliegue de poder demasiado contundente. Eso Dios no lo hace cuando uno lo exige ni cuando, eso es cuando Él quiere hacerlo, cuando necesita hacerlo, ¿sí? Pero el hecho de que no se vaya a manifestar Dios así en algunos casos, porque puede ser que en el presente sí hayan ciertas situaciones donde el Señor sí se manifiesta así, no significa que Dios no obra en nosotros, ¿sí? No está en nosotros. Y yo te aseguro, y ojalá lo crea usted como iglesia, ojalá lo reciban, lo crean y, y en realidad se convenzan de esto, porque este es un primer paso para que esto se dé. ¿Sí? Y es que cuando se necesite que Dios meta la mano por ti, para defender su nombre y su honor, Él lo va a hacer. ¿Sí? Él lo va a hacer. Y va a hacer sentir su presencia y que contra Él no se puede pelear. ¿Sí? Por eso es que es bueno estar del lado del Señor, reconciliado, en honra al Señor, reconociéndole. Porque obviamente estamos relacionándonos con un ser de una naturaleza superior a todo lo creado, con capacidades y poder ilimitadas. Insisto, esto parece no muy profundo, pero tiene mucho que ver
con la experiencia, o sea, la parte experimental de la fe, de la relación con el Señor. ¿Sí? Ahí es donde se ve, ahí es donde se goza, ahí es donde se disfruta, ahí es donde se comprueban todas estas cosas. ¿Sí? ¿En qué vemos que la gente no tiene nociones claras de con quién se está relacionando? No obedecen lo que el Señor les dice que deben hacer. No confían y por lo tanto no comprueban, ¿sí?, lo que Él puede hacer. Cuando una persona comienza a obedecer lo que el Señor le indica que debe hacer por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, va a comenzar a comprobar el poder de Dios en su vida. ¿Sí? Pero ¿qué impide que hagan eso? Que a veces creerle, obedecerle y seguir su palabra requiere dar ciertos pasos. Y la gente dice, no, el Señor no me va a sostener. Recuerdo una persona, y me viene a la mente, y esto es interesante, y lo voy a mencionar así superficialmente, me parece importante, porque recuerdo una persona que tenía una llama en su casa, o sea, un grupo familiar, de estos que nosotros tenemos para evangelizar. Eso fue prepandémico, ese evento, ¿sí? Y sucedió que tenía su grupo familiar allí y los líderes iban a predicar, y ahí se había establecido un lugar donde se predicaba, se enseñaba la palabra del Señor y se impartía el mensaje de la reconciliación, por lo menos en teoría, pero obviamente el ministerio, ese era el sentir que tenía, y los líderes que asistían allí, ese era el sentir que tenían. ¿Sí? Pues recuerdo que en una ocasión se acerca el liderazgo de esa llama y me dijeron, pastor, lo que sucede es que la persona que nos es anfitrión, ¿sí?, nos dijo que tiene que sacar la llama de allí, porque si le evalúan, si le caen los supervisores o los que observan y miden eso, que catalogan a la persona como, digamos, en condiciones de recibir los auxilios del CISBEN, pues que la sacaban del CISBEN, ¿no? Algo así era el tema, ¿no? Y entonces la persona le dijo a los líderes, ya no puedo seguir teniéndolos, ¿por qué? Pues me quitan lo del CISBEN. Yo recuerdo que cuando escuché eso dije, o sea, que es mejor tener el CISBEN que tenerlo a Dios. A ver, les hago este ejercicio, iglesia. ¿Es mejor tener el CISBEN, un subsidio, un auxilio, o las ventajas que podría significar tener el CISBEN, que tener al Dios Todopoderoso, que honrarlo a Él? Si se da cuenta, entonces, hay gente que cuando en realidad tiene que confiar, no confía. En realidad no entiende con quién se está relacionando. Pues si esa persona hubiera dicho que me lo quiten, Dios, mi Señor, esto es para mi Padre eterno, mi Dios, el Dios que hizo el mundo. Obviamente esto tiene que haber conocimiento para poderse expresar así como me estoy expresando. Tiene que haber conocimiento. Eso no es que yo voy diciéndolo simplemente. Yo mismo he tenido que ir adquiriendo estas nociones. Pero digamos que eso es más o menos lo que se esperaría. Pues yo voy con el Señor. Se queda este lugar de servicio, que es un lugar útil para expandir su palabra. ¿Sí? Yo sé que el Señor me puede dar para pagar todo lo que necesito. Eso es, ahí es donde es el tema. ¿Sí? Ahí es donde se ve quién verdaderamente cree y quién no cree. Antes no. Pues si esa persona hubiese dicho, porque lamentablemente prefirió cerrar, ¿sí? Si esa persona hubiera dicho, yo me quedo, yo le aseguro que hubiera visto el poder de Dios. Porque Dios, el Señor, cuando quiere sostener y prosperar a una persona, mejor dicho, lo hace salir del régimen subsidiado, así se los digo. Hay gente que le aterra
pasar del régimen subsidiado al régimen contributivo. Muchas veces ustedes se dan cuenta, sobre todo esto se da mucho en el ámbito de las empleadas y empleados domésticos, ¿sí? Que dicen que las ventajas que tienen de lo subsidiado no las quieren perder, ¿sí? Dice, a mí no me pague la salud, deme esa plata en efectivo a mí, pero no me saque del subsidiado porque ahí me dan esto, me dan lo otro. ¿Sí? Yo pienso que cuando una persona tiene una mentalidad así de escasez, siempre se va a mantener allí. Mientras que si una persona cree y una persona considera que Dios lo puede hacer volar más alto de lo que está volando, si es que está volando, porque hay gente que no está volando, sino que está en el polvo prácticamente, Dios lo puede hacer. Pero insisto, esto no es actuar irresponsablemente, simplemente tiene que ver con decidir confiar en el Señor, servirlo, obedecerlo, honrarlo a Él, al único Dios verdadero. El resto son figuras completamente diferentes que no salvan ni libran ni tienen la misma capacidad ni potencia de ninguna manera. ¿Sí? O sea, lo que yo pretendo con esta palabra es que nosotros volvamos a creer si en algún momento pues se ha perdido esa noción, porque nuestro Dios no está de viaje, ¿sí? Es decir, aquí yo que veo que Elías les dice, quizá, mire, griten más fuerte, seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, ¿sí? Eso es cuando uno está desamparado, uno le pide al Señor y no responde, o pide y no le soluciona nada. O esté ocupado o de viaje. Pues mi Dios no está ni meditando, no está ocupado, ni está de viaje. Él nos atiende, Él vela por el bienestar de sus hijos, de quienes se han reconciliado con Él manda el auxilio, manda la ayuda, nos sustenta, nos hace andar en nuestras alturas. Cuando uno ha creído esto, uno anda en las alturas que el Señor le permite andar sostenido, ¿sí? Así es como yo entiendo este asunto, que obviamente pues es más una interpretación fiel a la palabra que una interpretación personal. Si uno es objetivo, de eso es lo que se trata, no se trata de más. Tal vez duerme, dice. Mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Entonces Elías se burlaba, ¿sí? Porque no tenía respuesta. ¿Yo qué puedo decir? Mi Dios no está dormido, sino que todo lo contrario. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Tranquilo, confía en el Señor, escoge preferiblemente servirle, honrarle, darle lo que Él te está pidiendo, honrarle con tu tiempo, honrarle con tu dinero, honrarle con tu diezmo, honrarle con tu ofrenda, honrarle con tu servicio, honrándole escuchando su palabra, disfrutando su palabra, creyendo su palabra. Hónrale invirtiéndole tiempo a las cosas de Él, ¿sí? Y tomándote en serio el camino de la fe con el Señor. Y vas a ver que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Les digo algo, generalmente esos despliegues de poder tipo Elías no se van a ver así, a ese mismo nivel, obviamente. Pero sí te puedo decir algo, que cuando uno está en eso bien, ¿sí? Uno casi no tiene que pedir porque Dios no está dormido. Dios no es un Dios que esté dormido en los laureles, digámoslo así. Ve, pilas, que estoy en riesgo. El Señor está adelante, a veces kilómetros adelante de nosotros, anticipando cualquier situación que pueda suceder, ¿sí? Y lo que nos pase, que no nos guste, estará bajo su control. Y eso servirá para enseñarnos a confiar y ver la gloria de Dios. En lo que no nos guste,
vamos a aprender a confiar y ver la gloria de Dios. Pero no tenemos un Dios que esté dormido, ¿sí? Como Baal, ¿sí? Que es eh, sí, un Dios con D minúscula, pero Él no atiende, Él no puede librar, Él no puede expresar, Él no puede nada. ¿Entendemos? Y aun cuando sea un demonio con una condición de poder, ¿sí? Espiritual, en un posible enfrentamiento que siempre se da entre quien está de nuestro lado versus quien está del lado opuesto, que es el reino de las tinieblas, siempre va a ganar el Señor. Por eso es que hay un pasaje que dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, en el mundo, ¿quién está? Usted sabe. A ver si lo ubico. Sí. Siempre que nosotros servimos al Señor, se va a presentar esta confrontación, ¿sí? Del espíritu que está en el mundo versus que opera en los hijos de desobediencia, el maligno, Satanás con todas sus huestes y demonios y reino de las tinieblas, versus nosotros, quienes estamos en el servicio al Señor, ¿sí? Y cuando una persona es de Dios, sucede esto que está en primera de Juan 4:3. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, no estamos diciendo, yo por lo menos no estoy diciendo que eh, todo lo que la gente adora es inerte. Ese es un nivel de idolatría súper básico, digámoslo así, que se ve mucho, ¿sí? Ese es el tipo de idolatría que es la avaricia, el amor al dinero, ¿sí? Algo inerte, ¿sí? De ahí la persona pasa de objetos a personas, y de personas ya puede estar pasando a, a entidades espirituales. Y obvio, las entidades espirituales tienen su poder, tienen una capacidad de interferir, ¿sí? Obviamente. Pero cuando hay el enfrentamiento, estos se quedan impotentes frente al Señor, porque no hay manera de que lo puedan igualar, no hay manera. Hasta cierto punto incluso podrían imitar algunos de sus manifestaciones, como lo que pasó en el libro de Éxodo, ¿no? O no, más exactamente en la parte final sí, en el libro donde se relata esta oposición que hicieron los adivinos, los magos y brujos del faraón a las señales que hacía Moisés. Pero al final, ¿quién gana? Gana la mano de Dios, ¿sí? Entonces, tú has conocido al Señor, te has reconciliado con Él, muy bien. Pues tómatelo en serio, sírvelo, hónralo, conócelo, obedece su palabra. Sí, insisto, esto no se trata de ser bueno, no se trata de la ley, no se trata de alcanzar excelencia moral de ninguna manera. Esto se trata es de creer en el Señor y hacer su voluntad, tratar de hacerla en obediencia a Él y sobre todo entender cómo es que somos justificados y cuál es nuestro rol a partir de ese momento. Entonces ahí va, si tú te tomas en serio eso, el Señor nunca dejará de atender y de defenderte y de hacer respetar su nombre y de levantar bandera cuando se manifiesta el enemigo y de mostrar su poder y su majestad y su autoridad en defensa de sus hijos, de las personas que son de Él, las personas que son de Cristo. Nunca en esa confrontación ganará Satanás, ¿sí? Satanás cree que gana. Por ejemplo, en el Apocalipsis sabemos que la bestia matará a los dos testigos, ¿no? Del Apocalipsis. Y son gente muy ungida. Posiblemente se habla de Enoc, ¿no? Posiblemente podemos pensar que puede ser Elías, podría ser,
podría ser el apóstol Juan. Bueno, ahí hay un gran debate en la comunidad teológica, pues que postulan quién podrían ser estos dos testigos del Apocalipsis que testificarán contra esa generación por un espacio de 3 años y medio. Y sabemos que le fue dado potestad a la bestia para hacer guerra contra ellos y para vencerlos. Y los va a matar a esos siervos. ¿Sí? Pero eso no significa que Dios esté vencido. Porque esto nos va a costar recibirlo, pero recíbanlo. Al Señor ni la muerte lo ha vencido. O sea que la muerte no es el fin de la guerra, digámoslo así. Y el Señor les va a infundir aliento nuevamente. Y los va a hacer escapar de la bestia. ¿Sí? Y quien va a quedar en vergüenza es todo este sistema satánico que se va a manifestar en la parte final del tiempo. Estoy hablando de tiempos tribulacionales. Entonces, ojo con esto, iglesia. Nuestro Dios no está de viaje, nuestro Dios no está dormido, nuestro Dios no está meditando, nuestro Dios no está, como dice aquí, o va de camino o tiene algún trabajo. No, nuestro Señor siempre, con el vivo, con el Dios vivo que nos estamos relacionando, siempre nos ayudará con su respuesta, con su ayuda, con su fortaleza para dar las batallas en su nombre y también lo que esté respaldado por Él en nuestras vidas, sacarlo adelante. No tema, es mejor perder otras compañías y afianzamiento y perder reputación y perder cualquier cosa en el mundo que perder su respaldo, su ayuda, su sustento. Así es como lo debemos entender y darle prioridad, ¿sí? Darle prioridad al Señor. ¿Cómo? Voy a resumirlo. Sirviéndole, obedeciéndole, dándole importancia. ¿Sí? Yo le aseguro que más lejos llega quien se somete a su voluntad, quien se escucha la prédica, quien va a la iglesia con un verdadero sentir y con verdadero arrepentimiento y que le sirve al Señor y que incluso invierte y hace cosas para que para conocerlo más, todo eso, que quien está batallando en sus propias fuerzas, ese por lo general no ve mucho, o ve lo que sus fuerzas le den para conseguir. ¿Sí? Ténganlo en cuenta, vamos a orar.